Hola a todos, continuando con los epitelio y revestimiento y el tema de polaridad celular. Habíamos visto que las células epiteliales son células polares con un dominio apical, que está esquematizado aquí en verde, y un dominio basolateral. Ahora nos vamos a enfocar en el dominio basolateral, que comprende todo lo demás que no corresponde al dominio apical, es decir, cómo se une una célula epitelial a la célula vecina y cómo se une hacia la membrana basal que separa el epitelio del tejido conectivo. Vuelvo a insistir que es muy importante los elementos del citoesqueleto para formar estas estructuras que van a formar parte del dominio vasolateral. Aquí tenemos un esquema más bien tridimensional de una célula, mejor dicho, 3 células se ven acá de un epitelio, y tenemos que imaginar que las células interactúan con todas sus células vecinas, por delante, hacia atrás, a derecha, izquierda. Y podemos identificar elementos muy diversos que unen una célula vecina con la otra y otros que están en el dominio celular basal, donde se une la célula a la lámina basal, y aquí en el dominio lateral las uniones con entre dos células vecinas. Tenemos distintos tipos de uniones intercelulares. Tenemos uniones de tipo adherente, uniones de tipo ocluyente, uniones que forman canales entre una célula y otra, es decir, uniones comunicantes, y uniones que son capaces de enviar una señal dirigida desde una célula a otra, y ahí el ejemplo más clásico son las sinapsis a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, en relación a los epitelios tenemos estos 3 tipos de uniones: adherentes, ocluyentes y uniones que forman canales. Acá entonces, viendo desde apical, esta es la superficie, podemos distinguir distintos tipos de uniones. Uniones de tipo ocluyente, eso significa que el espacio entre una célula y otra queda ocluido, sellado. Uniones adherente, que significa que son uniones de tipo adhesivas. Ahora, zona se refiere que es una unión así especie cinturón que rodea a toda la célula y de esa manera contacta con sus células vecinas. Después tenemos siguen las uniones adherentes, pero tipo mácula, que parecen una especie de como botoncitos, uniones puntuales entre una célula y otra. Y estos 3 tipos de uniones, la zona ocluyente, la zona adherente y la mácula adherente, esto se conoce con el nombre de complejo de unión epitelial. Y además, más hacia la zona más basal de la célula, tenemos las uniones comunicantes o uniones tipo nexo. Y en la zona ya más basal, en contacto con la membrana o lámina basal, tenemos a los hemidesmosomas. Y también uniones focales que no están aquí en este esquema. Las uniones ocluyentes, entonces, habíamos dicho, forman un cinturón que rodea a toda la célula y que sella prácticamente el espacio que queda entre dos células vecinas. Las zonas ocluyentes son las que determinan la polaridad celular, son los que limitan el dominio apical del dominio basolateral. Acá en una imagen de criofractura, vemos cómo se forman estas uniones ocluyentes formando una especie de cinturón que va rodeando a toda la célula. Pero aquí hay uniones ocluyentes. Estos son particularmente importantes en epitelios
que cumplen funciones absortivas. Por ejemplo, en el epitelio que está a nivel intestinal, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, el hecho que tenemos uniones ocluyentes entre una célula y otra permite que cuando se absorben los nutrientes haya una selección y que lo que se absorbe sea vía célula de forma controlada y que no pasen moléculas entre dos células vecinas. Acá lo mismo en otra imagen. Inmediatamente por debajo, aquí teníamos la zona ocluyente, también rodeando como cinturón tenemos la zona adherente. Acá está esquematizado. En las zonas adherentes tenemos proteínas integrales de membrana que por un lado se contactan con el citoesqueleto y por otro lado contactan con una proteína de adhesión celular de una célula vecina. El citoesqueleto, elementos del citoesqueleto con las cuales contactan estas proteínas de transmembrana, estas proteínas adhesivas son microfilamentos de actina. Y uno de los tipos de proteínas de adhesión celular son las caderinas, pero hay otras. Importantemente, estas uniones de estas proteínas, esas caderinas, esas proteínas de adhesión, dependen de la presencia de calcio. Acá está esquematizado los filamentos de actina. Después, los desmosomas o máculas adherentes que están más hacia abajo, que son estas uniones tipo botones, para decirlo de alguna manera, que están por debajo de la zona adherente. Acuérdense, zona ocluyente, zona adherente rodea toda la célula y los desmosomas o máculas adherentes son uniones más bien puntuales. También hay proteínas de transmembrana. La diferencia con la zona adherente es que en vez de unirse a microfilamentos de actina, estas se unen a filamentos intermedios que se conocen con el nombre de citoqueratinas. Similitudes y diferencia, tanto la zona adherente y el desmosoma o mácula adherente, la unión de las proteínas de adhesión es dependiente de calcio. La gran diferencia es que vuelvo a repetir, que en los desmosomas los elementos del citoesqueleto envueltos son la citoqueratina o filamentos intermedios y aquí son los microfilamentos de actina. Las uniones de tipo nexo o uniones comunicantes están formados por conexones que a su vez está formado por 6 conexinas y esto pasa en una célula y en la célula vecina y se disponen de tal manera que pueden llegar a formar un canal que pasa de una célula a otra y pueden pasar moléculas hasta de un tamaño molecular un poquito menor a 5000 Dalton. Ahora, estos canales, uniones tipo nexo, no es que pase cualquier cosa por ahí, la apertura y el cierre de estas uniones también es regulado. Así, por ejemplo, un aumento de la concentración intracelular de calcio, una disminución del pH de las células, cierran estos canales. Ahora, esto es igual reversible. Entonces, la presencia de este tipo de uniones permite que un conjunto de células puedan actuar de forma muy rápida y en forma coordinada ante un estímulo, por ejemplo. Entonces, vimos qué es lo que pasa acá en el dominio lateral, uniones ocluyentes, adherentes y uniones comunicantes, y nos queda a nivel de la membrana celular basal en contacto con la lámina basal, hemidesmosomas, acá, y uniones focales. ¿Qué son los hemidesmosomas? Son
muy parecido a los desmosomas, pero es la mitad, por eso hemi. ¿Y por qué la mitad? Porque aquí no tenemos célula vecina, sino que tenemos la membrana basal. Entonces tenemos básicamente los mismos componentes a nivel intracelular, relación con los filamentos intermedios, intracelularmente hablando, proteínas de adhesión celular, pero que en vez de unirse a proteínas de adhesión de una célula vecina, se unen con elementos de la membrana basal que la vamos a ver con más detalle a continuación. Y las uniones focales, parecido a lo que voy, a los hemidesmosomas, y la gran diferencia aquí es que la conexión con el citoesqueleto es a nivel de microfilamentos de actina. ¿Qué son importantes esto? Ellos sensan cambios a nivel del medio extracelular, cambios mecánicos, deformaciones, etc. Y ahora finalmente hablarles un poco de la membrana o lámina basal, porque les he hablado ya bastante en este video y en los otros anteriores, que debieran verlos antes. Es que la lámina basal o membrana basal, que uno lo puede ver a nivel que nosotros lo vemos de microscopía óptica, que no se ve al microscopio óptico, uno lo puede denominar tanto como membrana o lámina basal. Entonces esta estructura especializada de la matriz extracelular que separa el epitelio del tejido conectivo. ¿Para qué sirve la membrana basal? Por un lado, permite la unión del epitelio al tejido conectivo, pero también permite separarlo, es decir, compartimentalizarlo. Es un filtro de molécula, induce la diferenciación celular, que es muy importante, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, también durante procesos de cicatrización o regeneración, y en ese mismo contexto es una guía de crecimiento del epitelio cuando se regenera, por ejemplo, una herida, por ejemplo, a nivel de piel o mucosa. Y lo otro permite también esta unión, o sea, interacción, mejor dicho, de una célula con sus células vecinas y sobre todo la matriz extracelular, entre la cual se incluye a la membrana basal, permite entonces que haya una comunicación de la célula con su entorno. Por ejemplo, acá tenemos una proteína integral de membrana que por un lado está conectado a elementos de la matriz extracelular y por otro lado a elementos del citoesqueleto. Y en relación al citoesqueleto también se ubican distintas proteínas que están involucrados, por ejemplo, en procesos metabólicos, en procesos de transducción de señal, y eso entonces permite que una célula con su entorno, un tejido, pueda tener una respuesta coordinada ante un estímulo. Y esto se los dejo nomás solamente para que lo tengan de resumen.